Así es que, pues nada, bienvenida Iglesia del Señor. Qué bendición poder compartir con ustedes en esta noche y poder declarar las grandezas del Señor. Qué importante, la gente llama este tiempo de reflexión, pero resulta de que la reflexión sin Cristo no hace nada. En otras palabras, no se trata de una reflexión, se trata de la persona de Cristo en cada corazón. Porque de lo contrario, no estamos haciendo nada, estamos practicando una religión. Y Jesús no vino a crear, fundar o inventar religiones. Él vino a salvar al hombre, a levantar una iglesia. Y su iglesia son todos aquellos que están lavados por la sangre del Cordero, aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Esa es la iglesia del Señor. Entonces, no se trata de reflexionar. Hay cosas muy bonitas, poesías, escritos, filosofías, todo lo que usted quiera, que nos invitan a reflexionar y tal vez digan cosas muy bonitas. Pero yo quiero que usted pueda entender que no se trata de una Semana Santa, no se trata de una práctica, no se trata de una religión, se trata de la persona de Jesucristo obrando en el corazón de cada persona. De lo contrario, son obras muertas, como dice la palabra del Señor. Obras muertas que obedecen a la necesidad del hombre, buscar una manera o encontrar una manera de cómo justificarse delante de Dios. Y lo último que nosotros debemos hacer es justificar nuestra condición. Es lo último que hacemos. Nosotros no justificamos nuestra condición, nosotros reconocemos la condición de pecado en nuestra vida. Eso es lo que hacemos delante de Jesús. Y por eso, de verdad, en el nombre del Señor, les doy la bienvenida. Y vamos, durante este mes les dije que íbamos a ir a esas partes que tienen que ver con el propósito de Jesús que vimos la semana pasada, que fue la salvación del hombre. Y vamos a ver ahora cómo Dios lo va a hacer. Hoy vamos a hablar del Getsemaní. Y yo no sé si de pronto usted sea como yo o no, pero le recomiendo que trate de irse a ese lugar, que trate de imaginarse. Yo cada que leo la Biblia, cada que comparto la palabra del Señor, siempre trato de imaginarme el momento, de imaginarme el momento. Tal vez mi mente reducida no alcance siquiera acercarme un poquito, pero sin embargo creo que es una forma poderosa como Dios puede usar para abrir nuestro entendimiento y para tocar nuestra vida, porque necesitamos de verdad el toque del Señor, necesitamos una experiencia con el Señor. Ya basta de religión, ya basta de creer que porque usted va a una procesión, como le dicen, o mucha gente pelea en muchos lugares para cargar las imágenes en sus hombros, otros van de rodillas y entran al templo, otros caminan no sé cuánto tiempo de una ciudad a otra para ir a una iglesia, a un santuario. Eso no hace nada, absolutamente nada. ¿Y sabe por qué? Porque el mundo está lleno de buenas intenciones. El mundo está lleno de gente que promete, de gente que dice, sí, yo voy a hacer esto, sí, yo voy a dejar aquello, sí, yo voy a... Y no cumple, y no cumple. ¿Y sabe por qué? Porque sus fuerzas no le alcanzan. Y porque la palabra del Señor dice que no es en nuestras fuerzas. No es en nuestras fuerzas que nosotros podemos vencer. Es con el Espíritu Santo que podemos vencer. Y eso viene de una relación con Jesús, de una relación con Dios. Por eso les digo, aquí no hablamos de religión. Aquí no hablamos de religión.
No, 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 porque es que a Dios no le agrada la religión. A Dios le agrada la gente sincera, la gente honesta que se acerca a Jesús para permitir que Jesús cambie, transforme su vida, para aceptar la ayuda de Jesús. Entonces, la semana pasada hablamos del propósito de Jesús. El propósito de Jesús en esta tierra fue la salvación del hombre, la reconciliación con el Padre Celestial. Es la única manera como podía, Señor, acercarnos a Él, sino a través de Jesús. Jesús fue el puente entre el Dios y los hombres, entre el Padre Celestial y los hombres. Él fue el puente. La gente quiere saber a qué distancia está Dios, a la distancia de Jesús. Cuando alguien tiene a Jesús en su corazón, puede confiar que no hay distancia entonces entre usted y el Padre Celestial. Porque toda distancia que había, toda brecha que había por el pecado, fue quitada. Fue quitada. Toda brecha que había por el pecado fue quitada. Y hoy vamos a hablar del Getsemaní. Ya sabemos que Jesús entendía el propósito, Jesús sabía el propósito, la razón de ser, la razón de dejar su trono, de dejar su deidad. Porque es que déjeme decirle, es muy fácil cuando la gente dice, ay, pues claro, Jesús cómo no iba a poder hacer tal cosa, porque ese es nuestro ejemplo. Y siempre decimos, pero es que hágalo como Jesús. Y la gente responde, pero es que Jesús era Dios. Jesús era Dios. Y voy a decirle algo. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Pero cuando Jesús vino a la tierra, cuando Jesús se encarnó, Jesús vino a cumplir el propósito como hombre. Y eso, el ejemplo es que sí podemos vencer a través de Jesús. A través de adquirir la naturaleza de Jesús en nosotros. ¿Qué es lo que experimentamos cuando tenemos el nuevo nacimiento? El volver a nacer de nuevo cuando recibimos a Jesús en el corazón. Y es ahí cuando podemos librar las batallas y vencerlas. Entonces Jesús vino como hombre para vencer a la muerte, al imperio de la muerte, y a demostrarnos que sí podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús, que sí podemos vencer el pecado, que sí podemos salir adelante, que sí podemos llevar una vida santa, una vida íntegra. Y Él lo hizo con su ejemplo. Y hoy vamos a ir al Getsemaní. Ya Jesús había tomado la última cena y había decidido que quería ir a reunirse con el Padre, a buscar un tiempo de oración, un tiempo de intimidad con el Padre. Y para eso vamos a ir al Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 46. Dice, y saliendo, ¿quién? Jesús, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. El monte de los olivos o Getsemaní significa prensa de aceite. ¿Y sabe por qué? Porque en ese lugar, en ese monte, había un molino y la gente llevaba allí las olivas, las aceitunas, para pasarlas por el molino para poder sacar aceite. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Tremendo eso. Llega a ese monte, voltea y les dice a ellos, oren para que no entren en tentación. Porque Jesús estaba experimentando las palabras que les estaba diciendo a ellos. Jesús se dio cuenta que la hora se acercaba y que
más que nunca necesitaba fortaleza para permanecer en la voluntad del Padre. Porque vuelvo y digo, es muy fácil uno comprometerse y uno decir, sí, yo lo voy a hacer. Pero otra cosa es cuando viene Satanás a tentar, o cuando viene de nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia carne, a querernos tentar para dejar de lado la voluntad de Dios. Y Jesús sigue hacia adelante y les dice, oren para que no entren en tentación. Jesús estaba sintiendo la presión de que ya se acercaba su momento. Yo no sé cuántos pensamientos había en su mente. Lo único que sé es que Jesús tenía temor. Jesús estaba en un estrés terrible y estaba siendo tentado. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser posible que Jesús, las palabras a sus discípulos y las acciones después son testimonio? Leamos. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él subió al monte de los olivos. ¿Y sabe por qué? Porque estaba tentado, porque estaba bajo un ataque. Y yo creo con todo mi corazón, aunque nadie veía nada extraño ni nada raro, su mente, su vida, su alma estaba bajo un ataque espiritual demoníaco tremendo. Porque Satanás no quería de ninguna manera que se cumpliese la voluntad del Padre, porque sabría entonces que iba a haber oportunidad para el hombre de salvación. Porque déjeme decirle que sin Jesús todos estábamos perdidos. Aquí no se iba a salvar nadie, ni siquiera la viejita de allá que era más buena, que hacía más obras de caridad, que nadie. La viejita que nunca había matado ni una mosca, nadie se iba a salvar. Porque el único bueno, dice la palabra, es Dios. Es el único bueno. Dios es el único bueno. No había nadie que pudiera salvarse. La respuesta era Jesús. Y entonces Jesús está angustiado. En otro evangelio dice que su alma está angustiada hasta la muerte. Tenía una ansiedad, tenía una agonía, tenía una tristeza, mejor dicho, cantidad de emociones revueltas. Y dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. En los otros pasajes bíblicos dice, ya llegó la hora. Él sabía que ya había llegado la hora. Pero a mí me maravilla estos poquitos versículos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos. Son 8 versículos, a mí me maravilla. A mí me maravillan. Porque muchas veces decimos, Él venció en la cruz. Jesús no venció en la cruz. Jesús venció ese día en el Getsemaní. Así como en ese lugar había una prensa donde se echaban las aceitunas para sacar aceite, tenían que ser prensadas, machacadas, maceradas. Jesús estaba siendo prensado, machacado, macerado, como usted lo quiera llamar, en ese momento que estaba viviendo. Él sabía que era 100% hombre y que necesitaba de la fortaleza del Padre, que necesitaba de la ayuda del Padre en ese momento para cumplir el propósito del Padre. Y por eso es que se va a orar. Nosotros tenemos circunstancias difíciles y nos vamos a cualquier circunstancia, situación, persona, lugar.
en vez de irnos a orar. En vez de irnos a orar. Sí, el que tenía un vicio ese día de la situación difícil va a buscar el vicio, porque eso es lo que lo va a ayudar, en vez de irse a orar. Jesús pensó que la única ayuda que él podía tener venía del Padre, y que en esos momentos él tenía debería tener fortaleza, porque la hora se acercaba. Él no quería negar al Padre, él no quería desobedecer al Padre. Jesús estaba pasando por una prueba. Jesús estaba pasando por una prueba en ese momento. Estaba pasando por una prueba en ese momento. Y yo me imagino el ataque de Satanás y los argumentos que levantaba y las justificaciones que traía delante de Jesús para que Jesús abandonara el propósito. Quién sabe cuántas cosas le decía: tú eres Dios, qué necesidad de humillarte de esa manera, qué necesidad de pasar por algo tan vergonzoso, tan humillante, porque es que quien moría en la cruz era la gente más vil, era lo más bajo, eran los criminales que se consideraban la escoria, los que iban a la cruz. En ese rango estaba Jesús. Pero él va al Padre y va a orar al Padre. Y tiene una conversación con el Padre. Y sabe, él se lleva a sus discípulos y en los otros evangelios dice: no habéis podido velar una hora conmigo. Como que los exhorta, como que los regaña de no haberlo acompañado en oración. Pero déjeme decirle que hay batallas que tenemos que pelear solos. Hay batallas que no te va a ayudar nadie, ni en tu iglesia, ni en tu familia, ni en tus vecinos, ni en tu empresa, ni en ninguna parte. Ni tu novia, ni tu pareja, nadie. Hay batallas a las cuales debes ir tú solo, tú sola, al monte de los olivos, quebrantarte allí y pedir la ayuda del Padre. Sí, no hay otra manera, no hay otra forma. Hay batallas que tú necesitas la fortaleza del Padre, que tú sola no puedes, y que necesitas, sea para retener la fe, sea para pasar por una situación muy triste, muy delicada. Pero la Biblia dice que aunque pasemos por valle de sombra de muerte, su vara y su cayado nos fortalecerán. Dice que el Señor nos guiará a pastos verdes y agua fresca. A mí me maravillas cuando Jesús le dice al Padre: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad. Y muchas veces cuando nosotros venimos a orar al Padre, ya venimos con una decisión en nuestro corazón, que ya no importa lo que el Padre diga, lo que el Espíritu Santo diga, ya no importa nada. Muchas veces nos preguntamos: ¿y por qué el Señor no me contesta? ¿Y sabes por qué no contesta muchas veces? Porque es que ya tú tomaste la decisión. Ya tú tomaste la decisión, ya no importa lo que el Espíritu Santo diga, ya no importa, porque ya tú tomaste la decisión. Esa es la mujer de mi vida y ese es el hombre de mi vida y punto y ya y en fin. Pero no, yo voy a orar al Señor. Y vas y oras, pero ya tu corazón no te pertenece. Ya tú no estás esperando la voluntad del Padre. Ya tú decidiste, ya tomaste una decisión. Lo único que quieres es ir a orar para justificarte. Es ir a orar para taparte de que no es tu decisión, sino la decisión de Dios. Eso sucede muchas veces. Pero Jesús no había tomado ninguna decisión. Jesús venía al Padre a decirle: Señor, yo sé porque sé que yo tengo que hacerlo. Yo sé porque sé que la esperanza de la humanidad soy yo. Yo sé porque sé que el hombre será destruido completamente y no quedará ni uno. Y yo soy el único que puede arreglar eso. Yo sé porque sé, Señor,
que incluso podemos crear otra creación y dejar que ésta se acabe a sí misma. Pero aún así, Señor, sabiendo yo las miles, millones de formas en las cuales podemos resolver esto sin necesidad de que yo vaya a la cruz, con todo y eso, yo quiero hacer tu voluntad. La obediencia. Voy a decirle algo. No es porque usted ore mucho, no es porque usted lea la Biblia mucho, ni siquiera es porque usted ande hablando de Dios. Mire, se ha vuelto esto tan tremendo que hasta los ladrones en la calle hablan de Diosito, Diosito. Es que Diosito, es que papito Dios. Todo el mundo habla de que Dios le bendiga, Dios le bendiga. Pero ¿cuál Dios? Si no pueden obedecer a Dios. Si no pueden obedecer a Dios. Cristiano, no, cristiano es todo el que cree en Jesús. Mire, la Biblia dice que el diablo cree y tiembla. Y aún así no se salvó. La gente necesita creer y obedecer. Lo único que hará la diferencia es la obediencia. Usted no puede pasarse la vida hablando de Dios. Usted no puede pasarse la vida a todo el mundo hablándole de Dios y hablándole bonito y usando versículos bíblicos y usando frases bonitas y todas esas cosas. Pero su obediencia está lejos de la voluntad de Dios. Lejos de la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Voy a decirle algo. Y yo sé, porque yo he pasado por eso. Sí, yo he pasado por eso. Usted también. De que levantamos una cantidad de argumentos para justificar nuestra desobediencia y decir que Dios lo permitió, que Dios me dio permiso, que yo estoy en la voluntad de Dios. Mentiras, mentiras. Puros argumentos que nos levantamos para justificarnos delante de la gente. Y aún para hacer creer o para hacer a Dios tonto, cuando Dios no es tonto. Dios sabe y la palabra de Dios dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes andar prometiendo y hablando y diciendo y de todo y la gente creyendo que el más santo, la más santa tenemos aquí, pero cero obediencia. Cero obediencia. ¿Sabe qué? De los antepasados, yo admiro su palabra. Para ellos era honor sostener sus dichos, sostener su palabra. Si había un compromiso, ahí no había firmas, ahí no había notarios, sellos, no, absolutamente que no. No había nada de eso, nada de eso. Pero esa gente moría sosteniendo su palabra. Hoy en día es tan fácil la gente comprometerse y después, no, es que yo no pude, es que no fui capaz, es que no tuve tiempo, es que esto, es que... Yo quiero que usted piense un segundo. ¿Qué tal que Jesús hubiese dicho, no, Padre, yo mejor no? Yo creo que no vale la pena. Todo ese sufrimiento para que la gente después esté diciendo de que sí se compromete, pero no hace nada. Terrible eso. Terrible eso. Y entonces Jesús le ora al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y después de eso, un ángel le fortalecía. Porque es que aquel que viene por fortaleza delante de Dios, Dios enviará a sus ángeles, Dios enviará a su Espíritu Santo y le dará fortaleza. Fortaleza. El asunto es que nosotros seguimos merodeando alrededor del cake, de la torta, del ponqué que no nos debemos comer. Y seguimos dándole vuelta y buscando la manera y la justificación. No.
No, no. Ahora sí es verdad, yo nada de eso. Hasta aquí llegué. No, ya, lo último, ya, no. Definitivamente, no, yo no. Solamente, pues no. Mentira. No se engañe a usted mismo ni engañe a Dios que todo lo conoce. Dios busca un corazón contrito y humillado. Y en ese momento Jesús estaba ofreciendo al Padre un corazón contrito y humillado. Él estaba poniendo en el altar del Señor su corazón. Estaba poniendo en el altar del Señor. Estaba poniendo su voluntad. Para decir, renuncio a mi voluntad para que se haga tu voluntad, Padre. La Biblia dice claramente que no hacemos nosotros por cuenta propia, sino que Él vive en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo aquí en esta vida, en la carne, lo vivo para la fe y la gloria de aquel que me llamó, Jesús. Pero no podemos entender, no podemos engañar al Señor. No podemos engañar al Señor. Definitivamente, con el cuento es que yo no sabía, es que yo no veía, es que yo no me di cuenta, es que yo no sé qué. Mire, vuelvo y le pongo el mismo ejemplo. Aquí hay un tarro lleno de un líquido y es de veneno, pero dice miel y la gente escoge y se lo saborea como miel. Pero por el hecho de que diga miel, no va a dejar usted de morirse, de ser envenenado. La gente tiene que entender eso. La gente ha hecho a Dios, ha perdido el temor de Dios, tratando a Dios como si Dios fuese el amiguito y la amiguita de que no, yo, perdóname, yo me disculpo, no era mi intención, ay, sí, que... No, Dios no es así. Dios es un Dios temible, un Dios al que hay que tenerle reverencia, respeto, temor. Es un Dios que cuando nos encontremos con Él, wow, mira, es un Dios que el día que venga va a poner el pie. La segunda venida de Cristo dice que Él va a poner el pie en el monte de los olivos y lo va a partir en dos, solo poniendo un pie. La Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. La Biblia dice que Él tiene los mares en sus manos. La Biblia dice que Él cabalga sobre las nubes. Dice que es un Dios terrible. Es un Dios vivo. Es un Dios que no tendrá por inocente al pecador. En donde tú te vas a parar y no le vas a poder decir, no, pero mira, entiende, Señor, es que mira esto. No. Tú no vas a poder hacer eso delante de Dios. Olvídate de ese cuento. La gente tiene una idea romántica de Dios, una idea de que Dios es algo tan lindo, tan hermoso, tan tierno, que Él entiende todo, que Él no castiga, que Él no hace nada, que Él no nos reprende. Mentiras del diablo. Dios es un Dios terrible. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la palabra del Señor. Dice que Dios es amor, pero también dice que Dios es fuego consumidor. Él es el león de la tribu de Judá y ningún león tiene piedad en la selva para tomar su territorio, para tomarse la presa. Tremendo eso. Él tiene el carácter de un león y el carácter de un cordero. ¿Cuál fue el carácter de un cordero? Ese que estaba en el Getsemaní clamando y orando al Padre. Ese es el carácter de un cordero. Humilde, humillado delante de Dios, diciendo: yo voy a hacer tu voluntad, Padre. Yo hago tu voluntad. No es, Señor, lo que yo quisiera. Estoy asustado. ¿Sabe por qué estaba asustado Jesús? Yo le voy a decir por qué estaba asustado Jesús, para que usted no esté pensando que Dios es cualquier cosita a la cual puede convencer y que Dios le ama tanto que le va a perdonar todo. Olvídese de ese cuento. Jesús en ese momento estaba lleno de temor, tenía miedo. ¿Y tenía miedo de qué? De beberse la copa. ¿Y cuál era la copa que se iba a beber Jesús? Era la copa de la ira de Dios. ¿Y por qué? Por nuestros pecados.
Jesús llevaba sobre sus hombros todos los pecados de la humanidad. Todos los pecados de la humanidad. No había un solo pecado que no pudiera llevar. No había un solo pecado que no pudiera llevar. Por eso no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Hay gente todavía diciendo, no, es que yo no creo que Dios, que ese hombre o esa mujer tenga perdón de Dios. Mentira, todo el que se arrepiente tiene perdón de Dios. Si no tuviese perdón de Dios, estaríamos haciendo el sacrificio de Jesús en vano. En vano. Estaríamos diciendo, no, la sangre que derramó Jesús sirve solamente para ciertos pecados, pero para otros no sirve. Mentira. Dios perdona todos los pecados. El hombre no perdona, pero Dios sí perdona. Por eso Él es Dios. Porque si nosotros fuésemos Dios, estaríamos cortando cabezas a diestra y siniestra. Pero Dios, aunque es misericordioso y aunque nos amó de tal manera que entregó a su propio Hijo y que su Hijo se entregó a sí mismo, también es verdad. Pero usted me va a decir que el Padre que entregó a su propio Hijo va después a decir que fue en vano ese sacrificio por perdonarle a usted toda su liviandad, por perdonarle a usted toda la sinvergüenzura, por perdonarle a usted todo lo que usted hace y después cree de que no, Diosito me perdona. Si no, le perdonó a su propio Hijo, porque no le perdonó. Eso lo vamos a ver en la próxima semana. El Padre no le perdonó a Jesús cada pecado que llevaba sobre sus hombros. La Biblia dice que el castigo que era para Jesús, que era para nosotros, perdón, lo llevó Jesús. Pero voy a decirte en esta hora, yo no sé cuál sea tu tentación. Y yo no sé cuál sea la razón por la cual tú no puedes obedecer a Dios. Si tú oras, Dios te enviará fortaleza. Él envió un ángel a Jesús para que le fortaleciera. Y dice que mientras oraba Jesús al Padre, mientras oraba, gotas de sudor, de sangre caían al piso. Y usted dirá, no, pues, eso parece una película. Científicamente está comprobado que el hombre puede sudar sangre cuando está bajo un estrés extremo. Tremendo. ¿Cómo estaría Jesús en ese Getsemaní? ¿Cómo estaría Jesús en el Getsemaní? Pensando todo lo que iba a pasar por usted y por mí. Por eso muchas veces es tan fácil librarse del pecado, de la tentación. Cuando usted contempla en su mente escenas como estas. Antes de pecar, vaya al Getsemaní y vea a un Jesús sufriente, a un Jesús sudando gotas de sangre por usted y por mí, a un Jesús diciéndole al Padre, Padre, si es posible, pero si no, yo hago tu voluntad, Padre, yo te obedezco, no importa el costo. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, obediencia. Espera obediencia, pero hoy en día queremos disfrazar el pecado de 50,000 maneras. Lo ponemos bonito, lo adornamos, lo hermoseamos, levantamos argumentos y ya está. Mire esa gente en Puerto Rico, como 300 personas o más murieron. En República Dominicana murieron. Dios mío. Y la gente, mucha gente, ¿y dónde estaba Dios? Pero la pregunta es, Dios está en el mismo lugar de siempre. La pregunta es, ¿y dónde estaban ellos? ¿Y dónde están las personas cuando ocurren esas cosas? Y no hablo solamente de un lugar físico. No, porque mucha gente quiere que Dios responda, pero nunca ha tenido una relación con Dios.
Nunca, nunca. Eso es como yo irme por allá donde un señor y decirle, no, es que usted tiene que responder por mí porque usted es mi papá. De buenas a primeras. Y el Señor va a decir, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Yo no tengo ninguna relación con usted, yo no sé quién es usted. Pero sí esperamos que Dios responda. Porque sí, porque tiene que responder Dios. Dios tiene que responder. Que me responda qué es lo que sucede. ¿Por qué pasó esto y por qué pasó aquello? Y es cosa que nos creemos nos levantamos con una altivez y con un orgullo que Dios tiene que responderme. Y a ver cuándo le respondo yo a Dios, cuándo le responde usted a Dios por todo lo que hace. ¿Ah? Y tratamos de disfrazar, el pecado. Si usted sabe, porque es verdad, porque es un secreto a voces, porque es dicho por todo el mundo, por todo el mundo. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted en un concierto que usted sabe que hacen rituales? En un concierto que todo el que va a ese concierto se considera una puerta abierta para que Satanás entre, haga y deshaga. Yo no sé aquí cuántos irían al concierto de Shakira. Yo no sé, no tengo idea. No tengo idea. Pero usted me va a decir a mí que Dios respalda eso. Y estamos hablando de cosas espirituales. Estamos hablando de cosas espirituales. Esto no es de que allá en la puerta le van a decir a ustedes. No. Estamos hablando de cosas espirituales. Todo eso está sucio. Todo eso está en maldición. Todo eso está en brujería, en satanismo, en pactos, en todas esas cosas. ¿Qué hace una persona que teme a Dios en un lugar de esos? Que ocurra una catástrofe, cualquier cosa, y el primero, ¿y dónde estaba Dios? ¿Y dónde estaba Dios? Terrible eso. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Ah? Mire, voy a decirle algo. Es difícil hoy en día poder ir a disfrutar de un concierto, porque el 95% de todos los artistas está involucrado en ese mundo. Ha hecho pactos, ha hecho cantidad de cosas para tener fama, poder. Después los vemos desvivirse. ¿Y por qué? Porque no le sirvió la fama, el dinero, el poder y la plata. Porque aquel siempre se cobra. Satanás siempre se cobra. Siempre se cobra. ¿Y sabe cómo están diciendo que hoy cobra hoy en día? O les quita un hijo, o convierte un hijo en un adepto de esa cosa de colores. Ya usted me entiende, no se puede decir porque me quitan el video. Esa es la forma de pagar. Y terminan en depresión, terminan en drogadicción, terminan sus vidas tiradas en un rincón. Ya ni siquiera les llama la atención la plata, ya ni siquiera quieren estar en un concierto, ni siquiera, mire ese pobre Justin Bieber, cómo le volvieron la vida a nada. Ore por él. El Señor lo llamó, el Señor lo rescató, pero ahora mismo el pobre está hundido, está hundido. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice la palabra del Señor. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No, es que yo voy a orar y yo le oro al Señor y le oro al Señor. Usted le va a orar al Señor. Y usted va a creer que el Señor le va a dar permiso para irse a una cosa de esas. ¿Ah? ¿Acaso Él es como nosotros, que muchas veces somos padres alcahuetas? Él sabe que de eso depende la vida y la muerte, de una decisión como esa. Terrible eso. Terrible eso. ¿Sabe cuánta gente hoy hay llorando? De todos los testimonios de muchos de los que salieron de esa discoteca en República Dominicana. Llorando, Dios me salvó, Dios me salvó, Dios me dio otra oportunidad, Dios me dio otra oportunidad. Esperemos cuánto dura.
Porque es que sin una relación con Dios no dura nada. Si usted no tiene una relación con Dios, mire, mis momentos más difíciles en mi vida es cuando yo dejé enfriar mi relación con Dios. Si usted no tiene una relación con Dios, viva, cuente que vuelve a lo mismo. La puerca vuelve al barro y el perro al vómito. Dice la palabra del Señor. Y dice que a los tibios los vomitará de su boca. Entonces entendamos eso. Entendamos eso. Jesús sabía que tenía que obedecer al Padre. Prefirió obedecer al Padre. Podía haber dicho que no, pero decidió obedecer al Padre. Y ¿sabes qué? El amor de Dios es sacrificial. El amor de Dios es sacrificial. Aquel que no sacrifica por amor a Dios no merece ser llamado hijo de Dios. Ay, pero es que pastor, ¿cómo hago? Pero es que mire, pero es que esto, pero es que Dios dice que no. Y si tú amas a Dios, entonces sacrificas eso. ¿Sabe las veces que uno tiene? Por eso es que dice que es la puerta estrecha, que es el camino angosto, porque qué tan bueno yo andar por la vida, Diosito para acá y Diosito para allá y Diosito para todos los lados y haciendo lo que me da la gana. No. Este camino es para valientes. Por eso la Biblia dice, los valientes arrebatan el reino de los cielos, que sufre violencia. ¿Por qué valientes? Porque nos atrevemos a decir que no, porque nos atrevemos a sacudirnos el polvo, levantarnos, continuar adelante, porque nos atrevemos a hacer la voluntad de Dios. Pero hoy en día están maquillando el evangelio, un evangelio tan laxo, un evangelio tan distendido, tan falso, que todo lo llaman amor y todo es bonito y una reflexión no cambia a nadie. Lo que cambia a la gente es la relación con Jesús, es la relación con el Padre. Y todo suena muy lindo y todo suena muy bonito. Y Satanás metiéndole en la cabeza a la gente. Ay no, es que todo no puede ser del diablo. Ay no, entonces ¿qué? Entonces no podemos hacer nada, ni podemos mirar para arriba, ni para abajo, ni nada. De veras, vea y haga todo lo que le dé la gana, pero no se vista porque no va para el cielo, no va. Aquel que no renuncia, aquel que no deja lo que tiene que dejar, aquel que no se muere a sí mismo por hacer la voluntad del Padre, no va para el cielo. Este es un camino donde tenemos que aprender a morir. Por eso dice la palabra de Dios, en Cristo nacemos, pero en Cristo morimos también. En Cristo morimos. Esto quiere decir que tenemos que morir a nuestra propia voluntad, que tenemos que morir a nuestros propios deseos cuando no están con la voluntad de Dios. ¿Sabe cuánta gente hay buscando versículos bíblicos para justificar su pecado? Para justificar la vida que lleva. No es que la Biblia dice esto, no es que no es cuánto y no sé qué. Qué sorpresa se van a dar cuando lleguen a la presencia del Señor y les digan, apartaos de mí porque no os conozco, hacedores de maldad. En cambio aquel que se humilló, en cambio aquel que todos los días buscaba hacer la voluntad del Padre, aunque no le gustara, aunque no quisiera, aunque no deseara, el Señor abrirá sus brazos y dirá, bienvenido, mi siervo amado, en quien tengo complacencia. Por eso fue que el Espíritu Santo se descendió sobre Jesús y una voz se oyó desde los cielos, la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque sabía que Jesús venía a cumplir la voluntad de Él. Y Jesús muchas veces dijo, no, es que no es mi voluntad, yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad de mi Padre. El Padre y yo somos uno y nosotros tenemos que aprender que nosotros somos uno con Dios. Una de las oraciones, la última oración que hizo Jesús, que ellos sean uno entre sí y uno conmigo, así como tú y yo somos uno, Padre, dijo Jesús. Entonces,
Necesitamos entender que este es un camino de renuncias, que este es un camino de sacrificios, que este es un camino y que lo difícil que podamos vivir y lo maluco que podamos vivir en esta tierra por obedecer al Señor no se compara. Es un suspiro con una eternidad en gozo y en alegría delante del Padre. Usted prefiere tener 150 años aquí dándole gusto a la carne y una eternidad en el infierno. ¿Qué son 150 años comparados con una eternidad? Nada, 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 nada. Es así como la gente de verdad lleva maldiciones a su propia vida y se convierte en un títere de Satanás. Se convierte en una marioneta que hace lo que quiera y cree que es dueño de su vida. No, es que yo hago con mi vida lo que me dé la gana. Sí, usted va a hacer con su vida lo que le dé la gana cuando se presente delante del Padre y le diga, usted va para allá, para condenación. ¿Qué le va a decir? No, yo no voy. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a darle valor al sacrificio de Jesús. Que Dios nos ayude a ver que no fue simplemente una muerte cualquiera y porque sí. Que Dios nos ayude a ver del valor y que podamos apreciar el valor de la rendición de Jesús, de la humillación de Jesús, de la obediencia de Jesús hacia el Padre. Y por eso dice que se le dio un nombre que es sobre todo un nombre, porque se humilló hasta lo sumo. Usted sabe lo que es ser Dios y a poner a un lado la divinidad para convertirse en un hombre que siente, que le duele, que tiene hambre, que tiene dolor, que tiene tentaciones. Cuando era Dios todopoderoso, soberano. Que Dios nos ayude a obedecer al Padre. No importa lo que nos cueste, no importa lo que nos duela. Por eso les decía, estoy viendo El Último Reino, una película. Yo decía, Dios mío, ¿cómo vienen estos hombres y se comprometen y dicen, yo te voy a defender, yo voy a dar mi vida por tu vida, yo voy a... O sea, y esa gente cumplía sus pactos, sus promesas, sus juramentos. Es que tú me lo prometiste y la otra persona se veía obligada, aunque no fuese bueno dejar a esa otra persona vivir, se veía obligada a dejarlo vivir porque un día se comprometió. Y era a hombres. Eran juramentos a hombres. ¿Qué diremos entonces de nuestro Dios? Yo quiero ver. Yo quiero que el Señor me muestre y oro que en el nombre poderoso de Jesús el Señor se aparezca a sus vidas. Que en el transcurso de esta semana Dios pueda llevarte a ese huerto y ver su sufrimiento y ver su corazón y poder entender cómo vale la pena servir al Padre antes que servir a mi yo, servir a mi carne. Cómo vale la pena obedecer al Padre Celestial antes que cualquier cosa. Que el Señor te enviará fortaleza para seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor te fortalece, que el Señor te levanta, que el Señor te libra de la tentación, que el Señor ha pagado por ti en el nombre de Jesús, Señor. En esta noche, Señor, revélate, Señor, en sueños, en visiones, en esta semana, Señor, y revela a cada uno, Señor, tu sacrificio, el valor de ese sacrificio, la profundidad de ese sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, ese Getsemaní, Señor Dios, que podamos ver, Señor, ese dolor, esa angustia, Señor, esa agonía, Padre, que podamos ver, Jesús, cuando tomaste la decisión y pudiste decir, Padre, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Que podamos ver, Señor, todo lo que sufriste, pero que a pesar de eso optaste por hacer la voluntad del Padre y dijiste, Señor, yo rindo mis deseos, yo rindo lo que yo quiero, mi propia voluntad, Señor, la rindo a ti para obedecerte a ti, Señor. No importa que en mi obediencia hacia ti sea más duro el caminar, sea más difícil la vida que tenga que llevar, Señor, pero aquí estoy diciéndote, aquí está mi corazón contrito y humillado diciéndote, Señor, yo te obedeceré, yo iré donde tú me mandes, yo haré lo que tú me digas, Señor. Yo te lo pido, fortaléceme, Señor. Envía ángeles que me fortalezcan. Envía tu Santo Espíritu que se una a mí en oración. Envía tu Santo Espíritu que me revele aún más de ti, Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Bendigo cada vida.
En el nombre de Jesús, Señor. Bendigo a cada vida, Señor Dios de los cielos. Las bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Ato todo espíritu de venganza y declaro que el espíritu de esta palabra es sembrado en cada corazón y dará fruto abundante en el nombre poderoso de Jesús. Y tú, Señor, nos bendecirás, Señor, nos fortalecerás, nos levantarás, Señor, y un día en tu presencia podremos decir, Señor, renuncié a mi voluntad para obedecerte a ti, Señor. Renuncié, Señor Dios, a un suspiro para tener una eternidad contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.